¿Se observa bien, alumnos, por favor? Sí, sí, te observo, Sí, ingeniero. Ya, sí se observa. ok, gracias. Ya, entonces, empezamos el día de hoy con la clase de precipitación. Posiblemente ya es un recordatorio del curso de meteorología o climatología que ustedes ya llevaron. Ya, pero se basa fundamentalmente de una revisión de la precipitación. Bien, si hacemos una breve introducción a la precipitación, tenemos que considerar que es una parte importante del ciclo hidrológico. Hemos visto el ciclo hidrológico y uno de esos procesos es la precipitación que permite la caída de agua desde la atmósfera a la superficie terrestre. ¿Qué cosa lleva con ello? Agua dulce, ¿no? A la parte emergida de la corteza terrestre. Y por ende favorece la vida de nuestro planeta. Es decir, la mayoría, o no una parte de los seres vivos necesitan esta agua, ¿no? Dejando por otro lado, pues, ¿no? También a los seres vivos que normalmente están en aguas saladas. Esto sirve, por una parte, ¿no? Para los animales y vegetales que requieren agua para vivir. Es decir, es elemental para la vida de todos los seres vivos, valga la redundancia. Entonces la precipitación se genera en las nubes, ¿no? Las nubes son pequeñas gotitas de agua, ¿no? Que están en la atmósfera, o también llamado hidrometeoros, cuando alcanzan un punto de saturación, ¿no? En este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar una masa en que se precipitan por fuerza de la gravedad, que ya hemos mencionado también en el ciclo hidrológico. Conocemos cuáles son esos factores del clima que condicionan la presencia de la precipitación, estudiados también en meteorología o climatología, como es latitud, altitud, continentalidad, las diferentes corrientes marinas, los vientos dominantes, ¿no? Como también las barreras orográficas, las que determinan la humedad atmosférica sobre una determinada región. Pero actividades como la agricultura o, por otro lado, la conservación de suelos están influenciadas por la precipitación. Es decir, muchas de nuestras actividades requieren de agua. Y una de esas actividades que hemos visto también que demanda mayor cantidad de agua es la actividad agrícola. Decíamos también que posiblemente en muchos lugares, ¿no? El uso o la eficiencia de uso del agua es bastante baja en esta actividad. Decíamos, apenas a través de riego por gravedad alcanzamos entre 40 y 45% de eficiencia de uso. Pero por otro lado, también cuando queremos conservar suelos, tenemos acá, ¿no? Otro problema. En las partes altas, en nuestro territorio o de nuestro territorio, ¿no? Precipitan abundantemente en ciertas épocas del año. Y por las condiciones orográficas, geográficas, muchos de estos suelos están desnudos o descubiertos de vegetación y por tanto la precipitación que cae afecta, erosiona y transporta los suelos. Y frente a ello hay que adoptar ciertas medidas de conservación de suelos. Muchas otras obras de ingeniería civil también se ven profundamente afectadas o influidas por los factores climáticos. Por su importancia, destacan en este caso las precipitaciones pluviales. Es decir,
Si vemos obras que construimos, ¿no? Por ejemplo, de obras hidráulicas o carreteras, estas pueden ser afectadas por las altas precipitaciones, ¿no? Cuando se generan, en este caso, huaicos, o cuando se construyen puentes. Estos puentes, ¿no? Se tendría que dimensionar para que las corrientes generadas por las altas tasas de precipitación no afecten, no socaven o simplemente no perjudiquen a estas infraestructuras. Por lo tanto, este parámetro, precipitación, se debe estudiar, ¿no? Se debe determinar qué cantidad cae en un determinado lugar, ¿no? Para, de este modo, conociendo, dimensionar esas obras y también, de repente, determinar qué, qué actividades, ¿no? De conservación o qué actividades se tienen que realizar con la finalidad de mitigar, ¿no? Estos daños que pueden generar. Entonces, un correcto dimensionamiento, por ejemplo, de drenaje, garantizará la vida útil de una carretera, una vía férrea o un aeropuerto. Repito, depende dónde construimos estas infraestructuras, ¿no? Donde no hay precipitación, posiblemente pues no habrá problemas, pero sí en lugares donde hay altas tasas de precipitación, ¿no? Habrá que tomar ciertas medidas, ciertas acciones. Entonces, el conocimiento de las precipitaciones pluviales extremas y, en consecuencia, el dimensionamiento adecuado de las obras hidráulicas, ¿no? Así, por ejemplo, los vertedores de excedencia de las presas garantizará su correcto funcionamiento y la seguridad de las poblaciones que se sitúan abajo. Si es que tenemos este tipo de infraestructuras construidas en las partes altas, desde luego, cuando hay altas precipitaciones, ¿no? Estos almacenamientos de agua, ¿no? O el volumen de almacenamiento va a aumentar. Entonces, aquí hay que hacer, ¿no? Vertedores para que no se exceda, ¿no? De su capacidad y fluyan hacia abajo. Pero si es demasiado, ¿no? Estas corrientes pueden afectar, pues, ¿no? A las infraestructuras distintas o a la misma población asentada en la parte baja de las cuencas. En eso hay que tener cuidado. Las precipitaciones extremas causan daño a las poblaciones, ¿no? Ya que originan desastres naturales como los huaicos, ¿no? Deslizamientos, desbordes que observamos en la parte de la costa, ¿no? Del Perú cada año, ¿no? Ya en las temporadas donde hay precipitación en las partes altas. Por eso es importante tomar acciones, ¿no? Ante estos eventos. La prevención es importante para evitar tanto pérdidas materiales y posiblemente también pérdidas humanas. Y aquí tenemos algunos casos, ¿no? La primera foto, en la parte izquierda, no superior, tenemos dos lugares, ¿no? Donde se manejan cultivos. Se hace agricultura secano en lugares donde hay precipitación. Entonces, aquí no es necesario construir infraestructuras de riego para captación, para conducción y distribución. Simplemente cae el agua de precipitación y esto se encarga de regar, ¿no? En forma natural
a las plantas cultivadas. Pero en el otro caso, en lugares donde no hay precipitación, se hace necesario construir estas infraestructuras, ¿no? Como canales abiertos. O a veces se conduce ¿no? En base a tuberías también. Son dos escenarios distintos, donde hay precipitación y donde no hay precipitación, ¿no? Lo que se tiene que hacer para poder entregar agua en los cultivos o a los cultivos. Pero ahí tenemos de por medio la presencia del agua, ¿no? Que está cumpliendo funciones importantes. En el segundo caso, en la figura, en la parte central, tenemos ahí un aeropuerto, posiblemente aquí precipita, y hay abundancia de precipitación, y para lo cual se tiene que hacer este tipo de infraestructuras, drenes, para que el agua, lo que cae, simplemente escurra y se evacúe el agua hacia otros lugares y no perjudique, ¿no? El normal desplazamiento de los vehículos, ¿no? Tanto de aviones como de vehículos, ¿no? En el tercer caso tenemos ahí un almacenamiento de agua, ¿no? Las represas o presas. Entonces aquí también tenemos este tipo de infraestructura para poder evacuar el agua, ¿no? Excedente que posiblemente se puede, ¿no? Estar almacenando cuando hay altas precipitaciones. Y de esta manera, entonces, no se permite que esta infraestructura, ¿no? Colapse. Simplemente el excedente del agua, ¿no? Escurra hacia las partes bajas. En el caso inferior izquierdo tenemos ya unos problemas que siempre observamos permanentemente, pero desde luego, viviendas asentadas, de repente sin tomar las medidas correspondientes o la prevención no correspondiente, y las inundaciones, tanto, ¿no? De las viviendas como otros servicios básicos que están ubicados, ¿no? Alrededor de estas ciudades, de estos pueblos, ¿no? O centros poblados. Pero ocurren estos tipos de eventos. Entonces, conociendo la precipitación de un determinado lugar, también se tiene que hacer la planificación, ¿no? Para asentamiento de las poblaciones, las pistas, las veredas, las construcciones de las mismas viviendas, ¿no? Y los servicios básicos, y que no se generen este tipo de problemas. También observamos permanentemente el daño que causa a las carreteras, ¿no? Cuando ocurren precipitaciones y a partir de estas se forman pues corrientes de agua, ¿no? Que conocemos con el nombre de huaicos, o también simplemente los derrumbes, ¿no? Los deslizamientos por humedecimiento. Y esto genera problemas también, ¿no? En la transitabilidad, ¿no? De los vehículos, tanto de carga como de pasajeros. Entonces, este es un problema que lo vemos, ¿no? Permanentemente en nuestro país. ¿Y qué hacemos, no? Entonces, para no tener algunos de estos problemas, hay que tener conocimiento, ¿no? De la precipitación, es decir, hay que estudiar a la precipitación, ¿no? Hay que analizar cómo es el comportamiento, ¿no? Cuánto es la máxima precipitación, ¿no? Para poder dimensionar ciertas obras o también, ¿no? Prevenir la ocurrencia de estos eventos.
Entonces tenemos la definición de precipitación, que todos la conocemos de manera breve. Entonces, precipitación es toda agua meteórica, ¿no?, que cae en la superficie de la Tierra, tanto en forma líquida como la lluvia, rocío, sólida como la nieve, el granizo, y también esta de las precipitaciones ocultas, que lo llevamos también, ¿no?, algunas veces, ¿no?, al mismo rocío o a la helada, ¿no?, como precipitaciones ocultas. ¿Por qué? Porque ocurren en ciertas horas del día, ¿no?, pero casi invisible. Por eso se le denomina como precipitaciones ocultas. Eh, Estos tipos de precipitaciones, ¿no?, la denominación a veces cambia, ¿no?, de lugar en lugar, pero generalmente toman estos nombres, ¿no? Cuando es líquida, lluvia, rocío; sólida, nieve, granizo, ¿no? Y las precipitaciones ocultas en algunas veces también ¿no?, lo llaman al rocío y también a las heladas, entre otros. Para la formación de las precipitaciones se requiere condensación del vapor de agua, ¿no?, atmosférico. Y la saturación es una condición principal, primordial, esencial para desbloquear la condensación. Tiene que haber siempre condensación de vapor. Y la forma más común y de mayor interés en la ingeniería es la que conocemos como lluvia, ¿no?, por más o menos, por el diámetro de las gotas de agua. Es la más conocida en nuestra realidad, que viene a ser la causa de los más importantes fenómenos hidrológicos, y la cuantificación correcta es uno de los desafíos que el hidrólogo o el ingeniero, ¿no?, enfrenta. Es decir, entonces estudiamos más a la lluvia. Entonces vamos a ver ahora, ¿no?, cuánto es el diámetro de la lluvia, que es una, ¿no?, forma de agua que cae, ¿no?, en forma líquida. Es una variable hidrológica de carácter aleatorio. ¿Por qué? Porque, ¿no?, varía drásticamente en el tiempo. Tiene, por lo tanto, una variación temporal y también una variación espacial. No sabemos cuánto de agua cae en un determinado tiempo, ¿no?, en una localidad o en un área determinada. Y en el espacio, ¿no? No en todas partes ocurre la precipitación, ¿no? Hay lugares donde mayor precipitación y otros lugares, ¿no?, en menor precipitación. Es común que en un determinado periodo de tiempo, mientras que en una zona ocurre lluvia, en otra zona no llueva nada. Esta característica típica es la que nos permite una evaluación, es la que no permite una evaluación correcta. O sea, no tiene un comportamiento homogéneo, ¿no?, es distinta. De repente, ¿no?, dentro de una cuenca, la cuenca puede ser de repente mediana o grande, y solamente está lloviendo en una zona, en una parte bastante pequeña, y la otra área no tiene nada de precipitación. Entonces, solo se puede presentar en una parte de la cuenca o una pequeña parte de la cuenca. Eso no quiere decir que está, ¿no?, lloviendo en todo el área de la cuenca de manera homogénea. No, se dan esas anomalías. Algunas veces se presentan precipitaciones, ¿no?, en una parte de una cuenca, la que genera también un huaico bastante considerable. Pero se van a la parte más alta, ¿no? No hay nada de precipitación. Y todos piensan que la precipitación se está dando en la parte alta de la cuenca, como debiera ser. Pero no, se dan esos tipos de anomalías, ¿no? Como cuando ocurrió el año 2013. No, todos pensaban de que en la parte alta de la cuenca del río Rímac o Lurín estaba lloviendo, estaba precipitando, y se produjeron huaicos, ¿no?, bastante considerables,
y afectó muchas viviendas, tanto en la carretera central como en la vía por Durín, ¿no? A Huarochirí. Pero estas precipitaciones se dieron apenas a la altura de Chosica, Ricardo Palma, ¿no? Generando daños bastante mayores, ¿no? A las vías de comunicación o a las viviendas. Pero no pasaba nada, ¿no? En la parte alta de la cuenca, no llovía nada. Entonces, el comportamiento, ¿no? O la presencia de la precipitación es bastante, ¿no? Es bastante variable. Entonces, hay una distribución temporal que hace variar la intensidad de la precipitación dependiendo de la cantidad de agua que cae, ¿no? En un intervalo de tiempo. Y hay una distribución espacial que determina la rapidez con la cual la escorrentía superficial llega a las corrientes de agua. Los varios procesos termodinámicos son convenientes para realizar la saturación de las partículas atmosféricas, inicialmente no saturadas y causar, ¿no? Su condensación. Para que la humedad atmosférica se transforme en precipitación, se requiere lo siguiente. Este es el proceso de formación de la precipitación. Tres cosas para que ocurran precipitación. Primero es generar un estado de saturación, ¿no? Por enfriamiento. Segundo, un cambio de fase, pasar de vapor de agua, ¿no? A líquido o sólido, por la cual va a caer, va a precipitar por acción de la gravedad. Y tercero, es el crecimiento de las pequeñas gotas o cristales de hielo y aumento de su peso, que a la vez permitirá también su caída. Son tres cosas que se tiene que dar, ¿no? Para que ocurra la precipitación. Las dos primeras condiciones dan como resultado la formación de las nubes. Esas dos anteriores, ¿no? Forman las nubes. La intensidad y cantidad de precipitación dependerán del contenido de humedad del aire y de la velocidad vertical. El enfriamiento se produce por efecto de ascenso de una masa de aire, el cual define los tipos de precipitaciones. Entonces son algunas formas de agua en la atmósfera. Es decir, el agua está así, ¿no? Puede estar en la fase sólida, en la fase líquida, en la fase gaseosa, ¿no? Como vapor de agua. Pero ahí está el agua ahí, ¿no? En sus diferentes formas en la atmósfera. Algunos procesos importantes en la precipitación. La evaporación, ¿no? Decíamos, evaporación es el proceso inicial del ciclo hidrológico. Entonces, de los cuerpos de agua o de la superficie de la tierra que puede contener agua, se evaporan, ¿no? Y pasan a la atmósfera. Tiene que haber esto. Entonces, es importante considerar a la evaporación, ¿no? Como proceso mediante el cual se convierte el agua líquida en estado gaseoso. Se va a la atmósfera, ¿no? Entonces, para esto se requiere, pues, ¿no? Calor, energía. Si no, no se lleva a cabo el proceso de evaporación. Entonces decimos acá, la evaporación de 1 gramo de agua a una temperatura de 100 grados centígrados requiere 540 calorías de energía de calor o 600 calorías a 0 grados centígrados. Entonces tiene que haber siempre, ¿no? Este proceso inicial, que es la evaporación. Segundo, también se da, ¿no? La condensación, que es el cambio en el estado de la materia, ¿no? De vapor a líquido, que se produce con el enfriamiento. La transpiración, la pérdida de agua, ¿no? De los seres vivos. La intercepción, que es la parte de la precipitación que es interceptada por objetos superficiales, que puede ser una cubierta vegetal o simplemente los tejados o los postes o los vehículos, ¿no?
que en general parte de esta agua interceptada nunca alcanza al suelo, porque se adhiere y humedece estos objetos y se evapora desde ahí. Pero sobre este particular, hay otros que dicen de que solamente las plantas se consideran como fuentes de intercepción o como elementos de intercepción. Entonces, si observamos que el agua puede caer ¿no? sobre un árbol, entonces el agua puede quedar retenida en las hojas, en las flores, en los frutos, en las ramas, ¿no? Pero una parte siempre va a caer al suelo, ¿no? Siempre porque va a gotear, ¿no? Crecen las gotas de agua, entonces desde los árboles o desde un poste, siempre una parte cae al suelo, ¿no? La que consideran otros autores, pero hay otros que no aceptan esta definición y dicen que el agua simplemente, ¿no? Desde los árboles, desde estos elementos, ¿no? Se vuelven a evaporar a la atmósfera. Entonces, eso hay que tener claro, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, un gráfico donde hay una planta o puede haber cualquier objeto. Entonces, a partir de ella, nuevamente vuelven a evaporarse el agua a la atmósfera y otras partes están cayendo, ¿no? Están cayendo al suelo. Pueden caer al suelo, ¿no? Y continuar con los otros procesos propios del ciclo hidrológico, como ya se ha visto anteriormente. ¿Cómo se clasifica la precipitación? La precipitación se puede clasificar según el proceso que conduce a su formación. O sea, ¿cuál es el proceso que conduce a su formación de la precipitación? Y por otro lado, de acuerdo con la forma que toma cuando cae. Entonces, dos cosas que debemos tener en cuenta y a veces, ¿no?, nos trae a confusión. Entonces, cuando hablamos de precipitaciones convectivas, orográficas, frontales o ciclónicas, simplemente estamos tomando en cuenta, ¿no?, el proceso que conduce a su formación, cómo se forma, ¿no? ¿Por qué proceso, ¿no?, se forma la precipitación? Y por otro lado, de acuerdo, ¿no?, con la forma que toma cuando cae, entonces, ¿de qué formas cae esa precipitación? ¿Qué forma adopta? ¿No? Entonces, son gotas líquidas o son a veces sólidos, ¿no?, como el granizo. Entonces, eso vamos a tomarlo en cuenta, ¿no?, de acuerdo con la forma que toma cuando cae. Entonces, veremos primero, ¿no? Primero vamos a ver, entonces, los tipos de precipitación, de acuerdo al proceso, ¿no?, que forma. Entonces, tenemos acá el primero, que es la precipitación frontal o del tipo ciclónico, ¿no? Este es el caso que se produce cuando las dos masas de aire, una fría, ¿no?, y otra caliente, se encuentran o coinciden en un punto. Y entonces la masa caliente tendrá que elevarse, ¿no?, por la densidad menos peso, ¿no? Eleva hacia las partes altas, donde se produce la condensación, ¿no? Una vez que esta masa de aire caliente, ¿no?, sube, se va hacia la parte alta, entonces desde luego, ¿no?, va a tener que condensarse, ¿no?, el agua. Y luego ocurre la precipitación. Simplemente eso, choque de dos frentes, ¿no?, de dos masas de aire, una caliente y otra fría. Este es típico de climas continentales ¿no?, o mediterráneos. A este tipo de precipitación, ¿no?, se tiene en USA, en América del Sur, sobre todo en la olla amazónica. Cuando viajamos a la parte central, ¿no?, por Jauja y Huancayo, hay frentes que producen este tipo de precipitación. La otra que conocemos son las precipitaciones orográficas o también llamadas adiabáticas, ¿no?
Entonces, este tipo de precipitación resulta del ascenso del aire cálido a las partes montañosas. Esta precipitación depende de la altitud, la pendiente y su orientación, pero también de la distancia que separa el origen de la masa del aire caliente, del levantamiento. Presenta una intensidad y frecuencia regular. Estas producen lluvias, ¿no?, que superan los 800 a 1000 milímetros anuales. En la selva alta de nuestro país, la región más lluviosa, ¿no?, se produce cuando las nubes provienen de la selva baja. Entonces aquí tenemos, ¿no?, esta cadena montañosa a la cual, ¿no?, por atravesar, entonces el agua, la humedad, no tiene que elevarse. Y al elevarse hacia las partes altas, entonces aquí van a precipitar. Y si nosotros nos ubicamos en la vertiente oriental, entonces hay nubosidad, hay nubes que se forman, ¿no?, en las partes, en la selva baja, y van, ¿no?, van subiendo, van ascendiendo, ¿no?, nuevamente, y en esta parte alta ya se condensan y precipitan abundantemente ¿no?, en cejas de selva o en selva alta. Por eso tenemos aquí, ¿no?, una tasa de precipitación también considerable. Y luego, y finalmente tenemos las precipitaciones convectivas. Este es un proceso que se inicia con la atmósfera en calma. Es calentado por la radiación, ojo, solar reflejada y emitida por la superficie terrestre. Ese aire menos denso que el aire circundante se eleva en forma de células de convección, ¿no?, en forma convectiva, enfriándose adiabáticamente hasta alcanzar el nivel de condensación, generando nubes de tipo cúmulos nimbus que originan lluvias muy intensas y torrenciales, de duración cortas y abarcando áreas, ¿no? Se presentan en regiones tropicales, ¿no?, en la zona ecuatorial y en las estaciones más calurosas. Son perjudiciales para las labores agrícolas y silvícolas, ¿no?, justamente por lo que se ubican en esos lugares, ¿no?, con mayor intensidad. Entonces son los tres tipos de precipitación, ¿no?, de acuerdo al proceso que lo forma. Y luego observamos aquí algunos gráficos, ¿no?, que ya la anterior, la orográfica y las convectivas, cómo se forman. Y vemos ahora las formas de precipitación. ¿Qué forma adopta entonces, ¿no?, esas gotas de agua? ¿No? ¿Son líquidas, son sólidas? Y si son líquidas, ¿cuál es el tamaño, ¿no?, de las gotas de agua que pueden caer? Entonces, la más conocida en nuestro país, ¿no?, la primera es la llovizna. La llovizna. Gotas bastante uniformes, con diámetros inferiores a 0.5 milímetros. Y que parecen flotar en el aire, ¿no?, lentamente. Entonces, ya esto creo que conocemos aquí en Lima, es bastante común, ¿no?, la llovizna. En costa de América del Sur se conoce también como garúa, lo conocemos, ¿no? Cae de manera continua de nubes bajas del género stratus, nubes bajas, nunca de nubes convectivas, y está asociada a nieblas y con poca visibilidad. Esa es la característica de las lloviznas, ¿no? Siempre dificultan la visibilidad. ¿Ya? Ojo, entonces, esto lo conocemos también como garúas. Está garuando, ¿no? Estamos refiriéndonos a la caída de la llovizna. Luego continúa ya la lluvia. Agua líquida en forma de gotas, diámetros mayor a 0.5 milímetros, ¿no?, que cae, ¿no?, en el aire en calma, a una velocidad mayor a 3 metros por segundo. Es la precipitación más común y proviene de nubes que han formado por corrientes ascendentes, ¿no?, cuando la temperatura, por lo menos en los niveles más bajos, está sobre 0 grados centígrados. Pues esta es la más conocida. Pues aquí vamos a tener en consideración entonces el diámetro de las gotas, ¿no?, que van a ser mayores a 0.5 milímetros. Luego tenemos la nieve,
¿no? Que son cristales de hielo, agua congelada en suspensión en la atmósfera. Puede consistir en una amplia variedad de formas, ¿no? De agujas simples, columnas, platos planos, columnas, es decir, tienen, ¿no? Pueden adoptar diferentes formas, ¿no? Estos sólidos de hielo. Luego tenemos granizo, ya de mayor tamaño, precipitación sólida que se compone de bolas, ¿no? Bastante ya grandes, o grumos irregulares de hielo, cuyo diámetro es de orden de 5 a 50 milímetros, a veces mayor. Cuando acá en la parte alta, ¿no? En Cerro de Pasco, en Junín, ¿no? Por ciertas temporadas se produce esta caída, ¿no? de granizo, ¿no? Abundante granizo. Y ya cuando son bastante grandes, estos trozos de hielo, se les considera como, ¿no? Pedrisco, que son superiores de diámetro, ¿no? Que la anterior. Si acá tenemos 50 milímetros, ¿no? A veces mayor. Entonces, a esto lo consideramos como pedrisco. Están constituidos por hielo enteramente transparente o por capas de hielo transparentes alternados con otras, ¿no? Con otras opacas de estructura parecida o la de la nieve. A ver, un momentito, voy a buscar cuál es más o menos el diámetro de los pedriscos. ¿Mayores a cuánto? Entonces, mayores a 5 milímetros, superior a 5 milímetros, ¿no? Superiores a 5 milímetros. Entonces, acá sería superiores a 5 milímetros. Entonces, esos serían considerados como pedriscos. Tenemos para para la medición de diferentes parámetros meteorológicos, estaciones meteorológicas o también estaciones hidrometeorológicas. A nosotros nos interesa en esta oportunidad la presencia de ciertos aparatos, ¿no? Que nos van a servir para medir la precipitación. Entonces tenemos la que ya conocemos comúnmente en una estación meteorológica, ¿no? Un pluviómetro o un pluviógrafo, ¿no? Un pluviómetro es más común desde mucho más antes, que simplemente recibía el agua que cae, ¿no? Sobre la superficie, pero como un embudo, ¿no? Con una boca que tenía aproximadamente, ¿no? 200 centímetros cuadrados o 400 centímetros cuadrados, dependiendo, ¿no? Del lugar donde se va a establecer o donde se va eh, colocar, ¿no? Este aparato, este dispositivo. Entonces, los más conocidos eran los pluviómetros. Y últimamente, ¿no? Ya para tener un registro más continuo, ya se han instalado los famosos pluviógrafos. Y hoy en día no solamente tenemos este tipo de estaciones convencionales, sino ya las estaciones automáticas que se han instalado, ¿no? Para superar a veces el trabajo de las personas en lugares de repente inhóspitas, ¿no? De difícil acceso. Entonces ya contamos con con estas estaciones automáticas. Estas son un ejemplo, ¿no? De estaciones automáticas, donde están
acoplados, ¿no? Una cantidad de instrumentos, ¿no? Y que puede ser manejado desde lugares distantes, ¿no? Y tener la información en tiempo real, y no como las estaciones convencionales, que una persona o el observador encargado tenía que hacer las medidas o las lecturas correspondientes 3 veces al día, ¿no? 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. En cambio, con estas estaciones, ¿no? Automáticas, bueno, tenemos información, ¿no? Más rápido. Cuando hablamos de redes de medición, nos estamos refiriendo a las densidades mínimas de las redes que tienen por finalidad medir precipitaciones y ¿no? a través de las recomendaciones de la OMM, ¿no? La Organización Meteorológica Mundial, para propósitos, ¿no? hidrometeorológicos generales. Esta es una recomendación general. Entonces tenemos para las regiones planas o zonas templadas, mediterráneas y tropicales, de 600 a 900 kilómetros por estación. Para regiones montañosas en zonas templadas, mediterráneas y tropicales, de 100 a 250 kilómetros por estación. Para pequeñas islas montañosas con precipitación irregular, 25 kilómetros por estación. Para zonas áridas y polares, entre 1.500 a 10.000 kilómetros cuadrados por estación. Esto es la razón por la que antes, en nuestro país, en Perú, no teníamos pues cierta, un poco, vamos a decirlo, cuando se hacían trabajos de sinóptica, al final no obteníamos, pues, no acertamos, ¿no?